Y si una simple mirada pudiera revelar algunos de los secretos más tempranos del desarrollo social de un niño. La tecnología está empezando a descifrar ese lenguaje silencioso y lo que está encontrando es absolutamente fascinante. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo de un artículo científico que está en la frontera de la inteligencia artificial y la psicología infantil. Detalla cómo unas simples cámaras portátiles pueden medir el contacto visual de los niños con una precisión que, antes era impensable. Y no es un tema menor, para nada. Hablamos de una herramienta que podría cambiar la forma en que detectamos y apoyamos a niños con condiciones del desarrollo como el trastorno del espectro autista. Exacto. Nuestra fuente es un estudio académico del Georgia Institute of Technology y Weill Cornell Medicine. Y nuestra misión hoy es desentrañar esta tecnología. Queremos entender no solo cómo funciona, sino también por qué los métodos que había antes no eran suficientes. Vamos a explorar su potencial real para la evaluación de habilidades sociales, pero también, y esto es crucial, vamos a examinar sus limitaciones actuales. Esto promete ser un viaje alucinante a la intersección de una mirada y un algoritmo. Desde luego, el objetivo es increíblemente valioso. Poder cuantificar una interacción tan fundamental como la mirada, de forma objetiva, podría cambiar las reglas del juego. Pero, y aquí está el matiz, el verdadero desafío no está solo en grabar el vídeo. Eso hoy en día es relativamente sencillo. La innovación real, la dificultad de verdad, está en el software, en cómo le enseñas a una máquina a interpretar correctamente esos datos visuales para que te dé una medida fiable y útil, y no solo ruido. Totalmente. Y para entender por qué esto es un avance tan grande, primero tenemos que ponernos en la piel de los investigadores y entender el muro contra el que se estaban golpeando. Ok, vamos a desgranar esto. El contacto visual es la base de la comunicación humana. Desde que somos bebés lo usamos para conectar, para entender intenciones, para mostrar interés. De hecho, está tan arraigado que los patrones atípicos en la mirada son uno de los indicadores más tempranos y fiables del trastorno del espectro autista. El problema siempre ha sido: ¿cómo mides algo tan fugaz y sutil de forma objetiva? Claro. El método tradicional es casi artesanal. Un clínico experto, o varios, se sientan a ver horas de vídeo, fotograma a fotograma, y anotan manualmente cada vez que creen que el niño está mirando a los ojos del interlocutor. Lo que suena agotador. Lo es. Y no solo eso. Es increíblemente lento, carísimo en horas de experto y fundamentalmente subjetivo. Lo que a un clínico le parece un contacto visual claro, a otro le puede parecer una mirada a la mejilla. No es un sistema escalable ni consistente. Así que, lógicamente, se buscaron alternativas tecnológicas. Como los seguidores oculares de laboratorio, los famosos eye trackers. Exacto. Son aparatos muy precisos, no hay duda, pero tienen un problema garrafal para este contexto. Son terriblemente invasivos. Requieren que el niño se siente quieto, a menudo con la barbilla apoyada en un soporte, mirando una pantalla o llevando un casco aparatoso. Te lo digo por experiencia, intentar que un niño de 3 años se quede quieto con un casco de eye tracking, sin que intente arrancárselo, es una batalla perdida. La mitad del tiempo del laboratorio se va en eso, no en la ciencia. Y lo más importante, rompe por completo la naturalidad de una interacción cara a cara, que es justo lo que quieres medir. O sea, estás midiendo una cosa, pero en un contexto que no es el real. Vale, el problema está clarísimo. Los métodos tradicionales o son subjetivos o son artificiales. Así que estos investigadores pensaron: ¿y si llevamos el laboratorio al niño en lugar de llevar al niño al laboratorio? Y aquí es donde su solución se vuelve ingeniosa por su simplicidad aparente. Un adulto, el terapeuta o investigador, se pone unas gafas normales, pero con una cámara diminuta, casi invisible, justo en el puente de la nariz. Lo que significa que la cámara está, a efectos prácticos, entre los ojos del adulto. Exacto. Cuando el niño mira a los ojos del adulto, está mirando directamente al objetivo de la cámara. De repente tienes una perspectiva en primera persona, un vídeo desde el punto de vista del adulto, que captura el comportamiento del niño de una forma muchísimo más natural, mientras juegan en el suelo o se pasan un juguete. Y es una idea brillante desde el punto de vista del hardware. Pero lo fascinante aquí, y donde empieza el verdadero reto, es que, aunque la idea de una cámara en primera persona no es del todo nueva, el problema central no es el dispositivo, sino el análisis de ese vídeo. Hay que pensar en la complejidad de lo que le estás pidiendo al software.
El sistema tiene que decidir si el niño está mirando a los ojos de la cámara o solo un centímetro al lado, a la nariz o a la frente. La cabeza del niño se mueve constantemente, a veces una mano o un juguete tapan parcialmente la cara, la iluminación cambia. El problema no es poner una cámara en unas gafas. Es un desafío de visión por computador de una complejidad tremenda. Y aquí es donde la historia da un giro, porque el primer intento, aunque inteligente, chocó contra un muro. No lo consiguieron a la primera. Tenían una idea brillante, pero la tecnología les fallaba en el momento más importante. Su método anterior se llamaba PEC, que son las siglas en inglés de detector egocéntrico de contacto visual dependiente de la pose. Un nombre bastante descriptivo, la verdad. Sí, y funcionaba como una cadena de montaje, en una serie de pasos secuenciales. Primero, el sistema tenía que detectar la cara del niño en el vídeo. Si la encontraba, pasaba al segundo paso. Localizar puntos faciales clave, los llamados landmarks, las comisuras de los ojos, la punta de la nariz, etc. Tercer paso. A partir de esos puntos, estimaba la pose de la cabeza, es decir, si estaba girada, inclinada. Y solo entonces, en el cuarto y último paso, con toda esa información, intentaba clasificar si había o no contacto visual. Espera un momento, porque dicho así suena lógico y ordenado, pero en la práctica, desde el punto de vista de la ingeniería, es una receta para el desastre. Es lo que se conoce como una tubería secuencial. Cada paso depende completamente del éxito del anterior. Es como construir un coche donde si falla la radio, se para el motor. Si un solo eslabón de esa cadena se rompe, todo el sistema se viene abajo y no tienes ningún resultado. Y en un entorno tan caótico como un niño jugando, siempre hay un eslabón débil. Y en este caso, el eslabón débil era el segundo paso, la localización de los puntos faciales. Aquí es donde se pone realmente interesante. El estudio es muy honesto sobre la gran debilidad de este sistema. La detección de la cara en sí era muy buena, tenía un éxito del 98%. Casi siempre encontraba la cara. Pero la localización de los puntos faciales era muchísimo más frágil. Fallaba constantemente si el niño giraba mucho la cabeza, si se tapaba parte de la cara con una mano o si la iluminación no era perfecta. Y cuando dices que fallaba, ¿de cuánto estamos hablando? Pues aquí viene la cifra que lo cambia todo. Según el propio estudio, la detección de estos puntos clave solo tenía éxito en un 75% de los fotogramas en los que realmente había contacto visual. Pensemos lo que eso significa. Casi una cuarta parte de los momentos más importantes de los datos cruciales que querías medir se perdían en un agujero negro digital simplemente porque un paso intermedio fallaba. Exacto. Y esto no es un detalle técnico menor, era el punto débil por donde se rompía todo el invento. Imagínate que eres un médico. Te entregan una herramienta que se supone que te ayuda a detectar una condición de forma temprana, pero te dicen que en los momentos más sutiles y cruciales simplemente se apaga y no graba una de cada 4 veces. ¿Confiarías en ella? Por supuesto que no. Esa pérdida de datos era inaceptable para una herramienta que aspira a tener valor clínico. El problema no era marginal, era el corazón del asunto. Claramente, esa tubería que se rompía a cada paso no era la solución. Tenían que repensarlo todo desde cero. Y lo que se les ocurrió es, en mi opinión, la parte más fascinante de todo el estudio. Presentan un nuevo modelo de aprendizaje profundo, de Deep Learning, llamado PCN. Es un nombre un poco técnico. Significa red neuronal convolucional implícita en la pose. Pero la idea que hay detrás es increíblemente elegante. Rompe por completo con la lógica de la cadena de montaje. Justo. En lugar de ese proceso por pasos, uno detrás de otro, el sistema lo hace todo a la vez. Analiza la imagen de la cara del niño y, en su interior, tiene 2 ramas de procesamiento que trabajan en paralelo, como 2 especialistas que miran lo mismo pero se fijan en cosas distintas. Y este concepto se llama aprendizaje multitarea, multitask learning, y es una de las ideas más potentes de la inteligencia artificial moderna. La idea es que a veces para resolver bien un problema difícil, es útil pedirle a la red que resuelva también un segundo problema relacionado al mismo tiempo. La imagen de la cara. Una rama, digamos la inferior, se dedica a una única tarea, predecir si hay o no contacto visual. Es una decisión binaria, un sí o un no, un 0 o un 1. Sencillo. Pero, al mismo tiempo, la otra rama, la superior, tiene una tarea completamente diferente. Predecir la pose de la cabeza en 3 dimensiones, es decir, cuántos grados está inclinada, girada, etc. La genialidad es que, al forzar al sistema a resolver el puzzle de la pose de la cabeza, no le queda más remedio que entender la geometría de una cara en 3D.
Así, cuando tiene que decidir si hay contacto visual, ya no busca una simple foto de ojos mirando al frente, sino que sabe reconocer ojos mirando al frente, incluso si la cabeza está girada y medio a la sombra. Se vuelve mucho más inteligente. Es que esa es la clave. La red se ve obligada a crear una representación interna de la cara, un entendimiento mucho más rico y robusto. No solo aprende a buscar ojos mirando a la cámara, sino que aprende cómo se ven ojos mirando a la cámara cuando la cabeza está girada 30 grados o cuando está ligeramente inclinada hacia abajo. Es un conocimiento mucho más profundo y resistente a las variaciones del mundo real. Pero, perdona que te interrumpa porque aquí me surge una duda que seguro que más gente tiene. Si para entrenar esa segunda rama, la que predice la pose de la cabeza, usaron los datos de referencia del sistema viejo y malo, ¿cómo es posible que el resultado final sea bueno? Me suena a que si aprendes de un mal maestro, te conviertes en un mal alumno. Es una pregunta excelente y apunta a una de las sutilezas más interesantes del Deep Learning. Es cierto, para entrenar esa rama de la pose, la verdad de referencia venía del sistema anterior, de una tecnología llamada Intraface, que ya hemos dicho que era imperfecto. Es una paradoja curiosa. La nueva red aprende una de sus tareas de un maestro con fallos, pero aquí pasan dos cosas. Primero, aunque el maestro fallaba a veces, acertaba muchas otras, así que la red puede aprender los patrones generales. Y segundo, y más importante, la tarea principal, la que de verdad importa, la detección de contacto visual, se entrena con datos etiquetados por humanos, que son mucho más fiables. La tarea de la pose es como un andamio secundario que ayuda a la red a construir una mejor comprensión general. Al final, el sistema aprende a usar la información de la pose para mejorar su tarea principal, incluso si los datos de la pose no son perfectos. Es un ejemplo de cómo estos sistemas pueden ser sorprendentemente robustos y encontrar soluciones que no son obvias. Entendido. Es como si la tarea principal corrigiera los defectos del aprendizaje de la secundaria. Y para entrenar un modelo tan sofisticado se necesitan datos, muchísimos datos. Y aquí es donde el estudio realmente impresiona. Hay que subrayar la escala del conjunto de datos que usaron. No hablamos de unos pocos vídeos de laboratorio. Utilizaron 22 horas de grabaciones, procedentes de más de 100 niños diferentes. Que es una cantidad de datos enorme para este campo. Enorme y muy diversa. La mitad de los niños tenía un diagnóstico de trastorno del espectro autista, la otra mitad un desarrollo típico. Había niños de diversas edades, de distintas etnias y, muy importante, grabados en distintos contextos de juego. Mencionan varios protocolos como el SCAS o el VBOSC. ¿Qué son exactamente? Suenan muy técnicos. Son solo nombres para diferentes tipos de interacciones de juego semiestructuradas. Para que nos hagamos una idea, una de estas interacciones podría ser tan simple como que el adulto haga rodar una pelota hacia el niño y espere a que el niño le devuelva la mirada para indicar «quiero seguir jugando». O el adulto saca un juguete que hace burbujas, lo activa un momento y luego para, esperando a que el niño le mire para pedir que continúe. Son escenarios diseñados para provocar de forma natural esa comunicación no verbal que se quiere medir. O sea, que no es juego libre y caótico, sino situaciones con un propósito. Exacto. Tienen una estructura, pero intentan ser lo más naturales y lúdicas posible para el niño. Y la diversidad de estos protocolos en el set de datos es en sí misma una de las mayores contribuciones de este trabajo. Es fundamental para entrenar un modelo que no se limite a un tipo de niño o a una situación muy específica, sino que aprenda a generalizar. Totalmente. Y quiero enfatizar que esto no es un experimento artificial con adultos sentados en una silla mirando una pantalla. Las imágenes que muestra el artículo lo dejan clarísimo. Son interacciones reales. Vemos la enorme diversidad de expresiones, de poses, niños riendo, sorprendidos, concentrados, frustrados. Es el mundo real, desordenado y dinámico, de una interacción social. Y es precisamente esa naturalidad la que nos lleva a la siguiente pregunta importante: la generalización. Los datos, aunque muy ricos y diversos, se recogieron en estas sesiones de juego semiestructuradas dentro de laboratorios o clínicas específicas. Esto plantea la cuestión: ¿cómo funcionaría este modelo en un entorno completamente distinto y no controlado? Pensemos en un hogar. La iluminación cambia constantemente, a veces pasa el hermano por detrás, la tele está encendida de fondo, hay más desorden, más caos. ¿Seguiría siendo tan preciso? Es la pregunta del millón para el futuro de esta tecnología, ¿no? Para que salga de la investigación y llegue a las familias. Desde luego.
Y el propio artículo es muy honesto al respecto. Sugieren que el modelo podría necesitar ajustes finos, lo que en inglés llaman fine-tuning, para adaptarse a diferentes configuraciones o entornos. Esto nos dice algo importante sobre su estado actual. Aún no es una solución plug and play, que cualquiera pueda descargar, usar en casa y obtener resultados fiables. Es una potentísima herramienta de investigación que está en camino de convertirse, con más trabajo, en una herramienta clínica de uso más amplio y eventualmente, quizás, en algo que se pueda usar en casa. Pero todavía no estamos ahí. Ok, hemos hablado del problema, de la evolución de la tecnología y de la importancia de los datos. Pero al final del día la pregunta clave es, ¿cómo funciona? Vamos a los resultados, que son la prueba definitiva del éxito. Y sí, el modelo PyCNN, el nuevo, supera ampliamente a todos los demás. Vamos a citar algunas cifras clave de sus tablas para que se entienda el impacto. Usan una métrica llamada puntuación F1. ¿Cómo podríamos explicar qué es eso de forma sencilla? La puntuación F1 es como la nota final de un detective. No solo importa que cuando acuse a alguien sea el culpable, eso es la precisión, sino que tampoco se le escape ningún culpable. Eso es la exhaustividad o recall. Una nota F1 alta significa que el detective es bueno en ambas cosas, acierta mucho y se le escapan pocos. Fantástica analogía. Pues bien, el detective PCNCN obtiene una puntuación F1 de 0,78. El modelo anterior, PEC, se quedaba en 0,63. Y otro método más antiguo que probaron, llamado Gaze-Locking, apenas llegaba a 0,52. Es un salto de gigante. En términos más sencillos, alcanzó una precisión del 76% y una capacidad de identificar correctamente los momentos de contacto visual del 80%. Las cifras son sólidas y la mejora es innegable. Pero si profundizamos en la tabla de resultados del artículo, para mí lo más destacable no es solo la puntuación global, sino la consistencia del modelo. Vemos que funciona igual de bien independientemente del diagnóstico del niño, es decir, si tiene TEA o un desarrollo típico, de su género o de su etnia. Claro, porque si la herramienta solo funciona bien con un tipo de niño, deja de ser una herramienta de diagnóstico y se convierte en una fuente de errores. Es un requisito indispensable, no un extra. Absolutamente. Si vas a construir una herramienta de evaluación clínica, no puedes permitirte que funcione mejor para un grupo de personas que para otro. Ese sesgo la invalidaría por completo. La demostración de la ausencia de sesgo en estos factores demográficos es una de las conclusiones más importantes y responsables del estudio. Sin embargo, me imagino que no todo es perfecto. ¿Hay algún matiz en los resultados? Sí, hay uno muy interesante. El artículo también menciona que la desviación estándar de los resultados, es decir, la variabilidad, es mayor entre los diferentes protocolos de juego. ¿Qué significa esto en la práctica? Sugiere que el contexto de la interacción, el tipo de juego que se está jugando, si es más activo o más tranquilo, los juguetes que hay sobre la mesa, las instrucciones que da el adulto, todavía tiene un impacto notable en el rendimiento del modelo. Es un detalle sutil que nos recuerda que no solo importa a quién se está grabando, sino también qué está pasando en ese momento. El contexto sigue siendo el rey. Entendido. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué podemos concluir de todo esto? La idea principal que me llevo es cómo la combinación de algo tan simple como una cámara en unas gafas y una arquitectura de inteligencia artificial realmente innovadora como PCNN puede medir de forma automática y robusta algo tan sutil, tan humano, como el contacto visual en niños. Y el avance técnico clave, si lo destilamos, es ese paso de sistemas secuenciales y frágiles que se rompían si fallaba una de sus piezas, a un modelo de aprendizaje profundo que es integral y robusto. Un modelo que, al obligarse a resolver múltiples problemas a la vez, la detección del contacto y la estimación de la pose, se vuelve mucho más inteligente y resistente a los fallos del mundo real. Y el potencial es enorme. Abre la puerta a una detección más temprana y objetiva del trastorno del espectro autista. Y no solo para el diagnóstico, también podría usarse para medir de forma cuantitativa el progreso en las terapias. Imagina poder ver con datos si un niño, después de una intervención, mejora su comunicación visual un 10% o un 20%. Es una herramienta de medida increíblemente potente para personalizar y evaluar tratamientos. Absolutamente. Pero, por ser rigurosos y reiterar la perspectiva actual, es una herramienta de un valor incalculable para investigadores y clínicos hoy. Ya está cambiando la forma en que se puede investigar, pero la generalización a entornos no controlados, al caos del día a día de un hogar,
Es el siguiente gran desafío que hay que superar antes de que esta tecnología salga del laboratorio y la clínica para llegar al público general. Para terminar, como siempre, vamos a lanzar una idea para la reflexión, algo que va un poco más allá del propio estudio. Esta tecnología está diseñada para medir la atención de un niño hacia una persona. Es una medida de la mirada social. Pero si conectamos esto con el panorama general de la tecnología, ¿qué ocurrirá cuando este tipo de detección de la mirada social se integre en nuestros dispositivos cotidianos, en nuestros asistentes virtuales o incluso en robots sociales? Es una pregunta profunda sobre el futuro de la interfaz humano-máquina. Pensemos en ello. Una máquina que sabe exactamente cuándo le prestamos atención y cuándo no, que puede reaccionar a nuestra mirada, anticipar nuestra intención o incluso medir nuestro nivel de compromiso. ¿Cambiará esto la forma en que interactuamos con la propia tecnología, haciéndola más intuitiva? O quizás, y esta es la parte más inquietante, ¿cambiará la forma en que interactuamos entre nosotros? Al acostumbrarnos a una comunicación con máquinas que es perfectamente receptiva a nuestra atención. Es el tipo de pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que sin duda tendremos que empezar a plantearnos. Lo dejaremos ahí para que lo piensen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.